Se suponía que los años 70 matarían a las motocicletas. Las emisiones estrangularon la potencia. Las regulaciones añadieron peso. Y la furia pura de los 60 parecía haber terminado. Pero los 70 entregaron algunas de las máquinas más queridas y revolucionarias jamás construidas. Motocicletas que definieron el motociclismo para una generación y exigen devoción medio siglo después. Hoy estamos contando las 10 motocicletas más amadas de los años 70, desde la supermoto que lo cambió todo, pasando por las ruidosas de dos tiempos que aterrorizaban a los pilotos, hasta la moto de turismo que reescribió la comodidad. Estas no son piezas de museo. Estas son las leyendas que construyeron categorías y demostraron que las motocicletas deben emocionar, no solo transportar. Número 10. La Yamaha XS 650. La Yamaha XS 650 es una de las motocicletas clásicas de las que más se habla de todos los tiempos, y por una buena razón. Lanzada en 1970, esta bicilíndrica en paralelo, de 654 centímetros cúbicos, fue el disparo de advertencia de Japón a los fabricantes británicos como Triumph y Norton. Pero donde esas motos eran temperamentales y tenían fugas, la XS 650 era limpia, simple e increíblemente confiable. Su motor, con árbol de levas a la cabeza, era sorprendentemente avanzado para su clase y estaba construido como un tanque. Los conductores que compraron estas motos nuevas a menudo se encontraron acumulando decenas de miles de kilómetros con nada más que cambios de aceite básicos, bujías nuevas y la limpieza ocasional del carburador. Su diseño clásico de arranque por patada, combinado con un sistema eléctrico sumamente simple, la hacía tanto confiable como encantadora, pero no era perfecta. Los críticos señalaron su fuerte vibración a velocidades de autopista y su cromo mediocre que no envejecía bien en climas húmedos. Aún así, los constructores de motos personalizadas, los fanáticos de las Café Racer y los restauradores de motos clásicas la aman hoy en día, por su fácil disponibilidad de piezas y su diseño robusto. Busca en cualquier foro de motocicletas clásicas y verás debates sobre el legado de la XS 650. Pero una cosa está clara. Para una motocicleta que tiene más de 50 años, ha envejecido mejor que la mayoría. Número 9. La Honda CB450. Apodada la Black Bomber, la Honda CB450 fue el primer avance serio de Honda en el segmento de motocicletas de alto rendimiento. Con un motor bicilíndrico en paralelo de 444 centímetros cúbicos y doble árbol de levas a la cabeza, contaba con tecnología de vanguardia que estaba a años luz de lo que la mayoría de los fabricantes occidentales ofrecían en ese momento. Esta moto demostró que Honda era más que solo un fabricante de vehículos pequeños para el trayecto diario. La CB450 revolucionaba alto, se manejaba bien y tenía una parte baja del motor sólida como una roca. A pesar de su enfoque en el rendimiento, se mantuvo increíblemente confiable. Los conductores podían pasar meses entre puestas a punto mayores, e incluso el uso agresivo no parecía afectar al motor. Los mecánicos de la época elogiaban el sistema de lubricación por cárter seco de la CB450, el cual aseguraba una lubricación constante bajo todas las condiciones. Combina eso con los componentes eléctricos típicamente excelentes de Honda y tienes una máquina en la que era fácil confiar, ya fuera viajando al trabajo o recorriendo a toda velocidad los caminos secundarios del campo. Hoy en día, los coleccionistas de lo clásico buscan la CB450 porque fue una de las primeras motos de alto rendimiento que no venía con una lista interminable de problemas. Las piezas siguen estando ampliamente disponibles y la restauración es sorprendentemente asequible. Si quieres una motocicleta de los años 70 que equilibre el rendimiento con la longevidad, esta es tu opción. Número 8. La Suzuki GT 750. La Suzuki GT 750, conocida cariñosamente como la Water Buffalo, debutó en 1971 e inmediatamente destacó con una característica innovadora, el enfriamiento por líquido.
Mientras que la mayoría de las motocicletas de su época dependían del enfriamiento por aire, el motor de 3 cilindros y 2 tiempos de 738 centímetros cúbicos enfriado por agua de la GT 750 estableció un nuevo estándar para la confiabilidad del motor y la capacidad para largas distancias. La moto era una de las favoritas entre los conductores de turismo. Gracias a su entrega de potencia suave y al calor del motor relativamente bajo, podía funcionar durante horas sin sobrecalentarse, algo que no se podía decir de muchas rivales enfriadas por aire. A pesar de su pesado peso de más de 226 kilos, se manejaba sorprendentemente bien y ofrecía una posición de conducción erguida y cómoda, perfecta para viajes prolongados. Su exclusivo sistema de escape de 3 en 4 creaba un sonido ronco e inconfundible que todavía hoy es celebrado por los coleccionistas. Mientras que los detractores se quejaban de su peso y su estilo anticuado, los fanáticos sabían que el motor de la GT 750 era virtualmente indestructible si se mantenía adecuadamente. Los mecánicos modernos todavía deliran con su cigüeñal sobrediseñado y el diseño a prueba de balas de su bomba de agua. Incluso hoy en día, encontrarás GT 750S en rallies de clásicas y mercados en línea, a menudo todavía funcionando con sus motores originales. Es la prueba de que la ingeniería de Suzuki de principios de los 70 fue nada menos que brillante. Número 7. La Kawasaki Z1. Lanzada en 1972, la Kawasaki Z1 es posiblemente la moto grande más legendaria que Japón haya construido jamás. Con un motor de 4 cilindros en línea y doble árbol de levas a la cabeza de 903 centímetros cúbicos, era la motocicleta de producción más rápida del mundo en su lanzamiento. Pero lo que realmente hizo icónica a la Z1 no fue solo su velocidad, fue su capacidad para sobrevivir a esa velocidad a lo largo del tiempo. El motor de la Z1 fue diseñado para un uso sostenido de alto rendimiento. La arquitectura de doble árbol de levas a la cabeza le otorgaba una potencia suave y predecible en todo el rango de revoluciones, mientras que sus componentes internos forjados significaban que podía soportar abusos que destruirían a motos menores. Se convirtió en una de las favoritas en carreras de resistencia, departamentos de policía y entre conductores de largas distancias. Y sin embargo, a pesar de su alto rendimiento, era famosamente de bajo mantenimiento. Los cambios de aceite regulares y las revisiones de válvulas eran todo lo necesario para mantenerla contenta. Los conductores acumularon cientos de miles de kilómetros en estas máquinas en los años 70 y 80, y muchos todavía lo siguen haciendo hoy en día. Pregúntale a cualquier dueño de una Z1 qué es lo que ama de la moto, y escucharás lo mismo. Nunca muere. Es por eso que la Z1 no es solo una de las motocicletas más potentes de su época, es una de las más confiables. Número 6. La Yamaha DT250. La Yamaha DT250 fue la moto que hizo que el motociclismo fuera de camino se volviera popular. No era solo una moto de trail, fue una revolución de doble propósito. Ligera, asequible e increíblemente confiable. La DT250 podía llevarte desde los suburbios hasta los bosques más profundos sin perder el ritmo. Impulsada por un motor de 2 tiempos de 246 centímetros cúbicos, la DT250 era fácil de encender, fácil de reparar y resistente como un clavo. No tenía electrónica sofisticada ni componentes delicados. No los necesitaba. La simplicidad era la clave de su confiabilidad. Cadena, bujía, filtro de aire, aceite. Eso era todo lo que se necesitaba para mantenerla en movimiento. Agricultores, aventureros e incluso carteros en zonas rurales usaron las DT250 durante años porque podían repararse con herramientas básicas y algo de conocimiento mecánico. Y con una producción tan masiva, encontrar piezas hoy en día sigue siendo fácil. Ya sea que estés conduciendo un modelo clásico en el interior de Australia o viajando al trabajo en el norte de California, la DT250 es el tipo de motocicleta que se niega a morir y ama un poco de tierra. Número 5. La Honda CB500 La Honda CB500 fue la campeona de peso medio de la gama de Honda a principios de los 70, y los conductores no tardaron en darse cuenta de que tenía casi todo el refinamiento de la CB750 sin el volumen adicional.
Con un motor de 4 cilindros en línea de 498 centímetros cúbicos, esta moto ofrecía una aceleración suave, modales refinados y el tipo de durabilidad mecánica que convertía a las personas en fanáticos de Honda de por vida. A diferencia de algunas de sus hermanas mayores o menores, la CB500 dio en el clavo. Tenía suficiente potencia para el turismo en autopista, suficiente agilidad para las calles de la ciudad y suficiente confiabilidad como para ganarse incluso a los más escépticos entusiastas de las motos británicas. El cigüeñal de 5 cojinetes del motor, la sincronización precisa del árbol de levas y los carburadores equilibrados trabajaban en conjunto para garantizar que la moto rara vez necesitara más que un servicio básico. Su embrague duraba para siempre. Su transmisión cambiaba de marcha como mantequilla, y su sistema eléctrico, que a menudo suele ser un punto crítico en las motos clásicas, era casi impecable. Muchos mecánicos dicen que preferirían reconstruir la CB500 antes que cualquier otra de 4 cilindros en línea de la década, simplemente porque fue construida para durar y construida para recibir mantenimiento. Hoy en día, la CB500 Ford es considerada una joya oculta coleccionable. Puede que no reciba el mismo amor que la CB750, pero para quienes las conducen, a menudo es su moto favorita de todos los tiempos. Número 4. La Yamaha RD350. Las motos de 2 tiempos no suelen ser elogiadas por su longevidad, pero la Yamaha RD350 cambió eso. Introducida en 1973, la RD350 albergaba un motor bicilíndrico de 2 tiempos de 347 centímetros cúbicos en un chasis ligero y ofrecía una experiencia de conducción que se sentía como una inyección de adrenalina. Se convirtió en una de las favoritas de los corredores, los gamberros y los conductores cotidianos que querían velocidad con un presupuesto limitado. Pero aquí está el giro. A pesar de su salvaje banda de potencia y su naturaleza agresiva, la RD350 estaba increíblemente bien diseñada. Tenía inyección de aceite, por lo que no requería premezclar el combustible. Tenía una base sólida y una amplia banda de potencia que la hacía sorprendentemente dócil. Y sobre todo, tenía un motor que, con los cuidados básicos, simplemente seguía funcionando. Miles de estas motos fueron puestas a prueba en carreras, caballitos y abusos. Y sin embargo, sobrevivieron. Los conductores aprendieron pronto que la RD350, aunque agresiva, también era noble. Los pistones eran baratos, la puesta a punto del carburador era simple, y una vez que entendías su personalidad, la moto te recompensaba con años de diversión a altas revoluciones. En los círculos de clásicas de hoy en día, una RD350 impecable es oro puro. No solo porque sea coleccionable, sino porque todavía funciona. Si estás buscando una moto de alto rendimiento de los años 70 que no tenga miedo de ensuciarse y que aún así regrese por más, esta es tu respuesta. Número 3. La Honda CB350. La Honda CB350 es una de las motocicletas más vendidas de todos los tiempos, y una vez que conduces una, es fácil entender por qué. Con un motor bicilíndrico en paralelo de 325 centímetros cúbicos, ofrecía el equilibrio perfecto de potencia, simplicidad y confiabilidad, tanto para conductores principiantes como para veteranos experimentados. La moto era a prueba de balas. Su motor funcionaba a baja temperatura, no vibraba en exceso y manejaba la conducción en ciudad o los largos kilómetros de autopista sin quejarse. Contaba con arranque eléctrico, algo raro para la época, pero también incluía un arranque por patada por redundancia. Carburadores dobles, fáciles de sincronizar, encendido por platinos, sumamente simple. Los conductores acumularon un kilometraje una locura en estas máquinas. Las historias de CB350, con más de 128,000 kilómetros originales y motores intactos, no son raras. El tanque de acero de la moto resistía el óxido. El arnés de cables se mantenía sólido y el cuadro estaba construido como un puente. Ya sea que estuvieras conduciendo solo a través de América o simplemente viajando al trabajo, la CB350 pedía muy poco a su dueño y daba mucho a cambio. Hoy en día, muchas CB350 todavía sirven como vehículos de diario, especialmente en el sudeste asiático y América del Sur, donde las piezas aún están fácilmente disponibles
y se espera que las motos vivan para siempre. Número 2. La Kawasaki H2 Match 4. Sí, la creadora de viudas está en una lista de confiabilidad y por una buena razón. La Kawasaki H2 Match 4, lanzada en 1972, era temida por su repentina entrega de potencia y su manejo salvaje. Con un motor de 3 cilindros y 2 tiempos de 748 centímetros cúbicos, que generaba 74 caballos de fuerza, era la moto más rápida que podías comprar y una de las más incomprendidas. La potencia entraba como un martillo a las 5.000 revoluciones por minuto. Pero debajo de ese exterior agresivo, había un motor notablemente duradero. El cigüeñal, los cojinetes y el sistema de encendido de la H2 fueron diseñados para soportar un abuso serio. Si la mantenías a punto y respetabas la línea roja, la H2 funcionaría limpia, funcionaría rápido y funcionaría durante años. Muchas H2 terminaron en los paddocks de carreras o en pistas de arrancones, donde demostraron que podían soportar el castigo sostenido a altas revoluciones por minuto. Otras fueron utilizadas para turismo. Sí, de verdad, por conductores valientes que aprendieron a domar a la bestia. Y con la inyección de aceite, el estilo de vida de los 2 tiempos no era ni de lejos tan doloroso como la gente piensa. Hoy en día, la H2 sigue siendo una de las motos japonesas más coleccionables jamás fabricadas. No solo por su velocidad, sino por lo bien que resistió después de 50 años de búsqueda de emociones. Número 1. La Honda CB750. El rey indiscutible, la Honda CB750 no solo rediseñó lo que las motocicletas podían ser, estableció la vara de la confiabilidad que aún no ha sido superada. Introducida en 1969 y dominando a lo largo de los años 70, esta de 4 cilindros en línea de 736 centímetros cúbicos fue el golpe de autoridad de Honda en el escenario mundial. El motor era suave, potente y casi inquebrantable. Utilizaba un árbol de levas a la cabeza, carburadores Keihin confiables y un arranque eléctrico que funcionaba cada una de las veces. Su freno de disco delantero era de vanguardia, y su chasis, aunque básico, resistió décadas de conducción. Aquí está el asunto con la CB750. No solo era confiable cuando era nueva, sigue siendo confiable ahora. Hay miles de estas motos todavía en la carretera, muchas de Axe sin restaurar, todavía cumpliendo con su deber como vehículos de diario o motos de turismo. A los mecánicos les encanta trabajar en ellas porque rara vez fallan. A los dueños les encanta conducirlas porque siempre encienden. Esta es la moto que lanzó la era de las supermotos, pero más que eso, es la moto que lanzó 1 millón de recuerdos y todavía los sigue creando. Si estás armando un garaje de motocicletas clásicas y quieres una que realmente te lleve de regreso a casa, comienza con una CB750. Estas 12 motocicletas más amadas de los años 70 demuestran que la década no se trató de decadencia, sino de revolución, de innovación y de máquinas que fueron amadas por razones que trascendían las simples especificaciones y que conectaban emocionalmente con los motociclistas, creando relaciones que persistieron décadas después de que las motocicletas fueran nuevas. Desde las supermotos que lo cambiaron todo, hasta las de 2 tiempos que aterrorizaban y emocionaban. Desde las bicilíndricas británicas que representaban la tradición, hasta las exóticas italianas que ganaban carreras. Estas fueron las motocicletas que definieron lo que significaba andar en moto, y que siguen siendo amadas hoy en día por motociclistas que las recuerdan y por nuevas generaciones que descubren que los 70 produjeron máquinas que eran genuinamente especiales, en lugar de ser solo curiosidades históricas de una era anterior a que la tecnología moderna hiciera todo mejor, pero tal vez con menos alma. ¿Cuál conducirías tú? Comparte abajo y suscríbete para más leyendas de la década en la que las motocicletas significaban libertad.